Capítulo 10. De una falta irreductible al significante. Topología diferencial de los agujeros. Una falta que el símbolo no suple. El objeto en la transferencia. Margaret Little y su R mayúscula. Interpretación, corte. La angustia nos enseñan desde siempre. Es un temor sin objeto. Canción, podríamos decir ya, en la que se enunció otro discurso. Canción que, por científica que sea, se parece a la del niño que se tranquiliza, ya que, la verdad, que yo enuncio para ustedes, la formulo así. No carece de objeto, lo cual no significa que dicho objeto sea accesible por la misma vía que todos los demás. Ya he subrayado que sería otra forma más de desembarazarse de la angustia. Decir que un discurso homólogo o semejante a cualquier otra parte del discurso científico pueda simbolizar tal objeto. Ponernos respecto a él en esa relación del símbolo de la que volveremos a ocuparnos. Si la angustia sostiene esta relación de no carecer de objeto, esa condición de reservarse que ello no supone decir, como en algún otro caso, de qué objeto se trata, ni siquiera poder decirlo. Dicho de otra manera, la angustia nos introduce con el acento de la máxima comunicabilidad a una función que es, para nuestro campo, radical. La función de la falta. La relación con la falta es tan fundamental en la constitución de toda lógica que puede decirse que la historia de la lógica es la de sus logros en enmascararla, por lo que está emparentada con un vasto acto fallido, si damos a este término su sentido positivo. Por eso, ciertamente, me ven ustedes volver siempre por algún camino a esas paradojas de la lógica destinadas a sugerirles las puertas de entrada por donde se nos impone y las vías por las que cierto estilo se ordena para permitirnos este acto fallido, lograrlo. O sea, no faltar a la falta. Por eso mismo pensé en introducir una vez más mi discurso hoy mediante
un apólogo. No es más que eso. Y no pueden ustedes basarse en ninguna analogía para encontrar allí con qué soportar alguna situación de esa falta. Pero este apólogo es útil. Sin embargo, para abrir de nuevo la dimensión respecto de la cual todo discurso de la propia literatura analítica los lleva forzosamente a reencontrar un camino trillado en los intervalos, yo diría, de en el que cada 8 días yo los atrapo. La dimensión de que algo pueda cerrarse en nuestra experiencia y de que toda ansia con la que se pretendiera designar dicha falta sería también algo que tal discurso podría colmar. Así pues, pequeño apólogo, el primero que se me ocurrió, habría otros, lo que quiero es ir deprisa. Ya les dije en otro tiempo, en suma, que no hay falta en lo real, que la falta solo puede captarse por medio de lo simbólico. Es en el nivel de la biblioteca donde se puede decir, aquí el volumen tal falta en su lugar. Este lugar es un lugar designado por la introducción previa de lo simbólico en lo real. Por este motivo, la falta de la que hablo aquí, el símbolo la colma fácilmente. Designa el lugar. Designa la ausencia. Presentifica lo que no está ahí. Pero observen este volumen que compré esta semana y que me inspiró este pequeño apólogo. En la primera página lleva la indicación: los 4 grabados de tal a cual faltan. ¿Significa esto que aquí interviene la función de la doble negación? Que si el volumen llega a faltar en su lugar, la falta de los 4 grabados quedará suprimida y los grabados volverán al volumen. Salta a la vista que no es así en absoluto. Este apólogo puede parecerles un poco simplón. Sin embargo, es toda la cuestión de la lógica cuando se la transpone en los términos intuitivos que el esquema euleriano da a propósito de la inclusión de la falta. ¿Cuál es la posición de la familia dentro del género, del individuo, dentro de la especie? En el interior de un círculo planificado,
qué es el agujero. Si les hice hacer tanta topología el año pasado, era ciertamente para sugerirles que la función del agujero no es unívoca. Siempre se introduce en la vía del pensamiento lo que nosotros llamamos con nombres diversos, metafóricos, la planificación, la implicación del plano pura y simplemente, pero que se refiere ciertamente a algo, a saber, al plano como algo que constituye fundamentalmente el soporte intuitivo, natural de la superficie. Ahora bien, la relación con la superficie es infinitamente más compleja, como se lo mostré a ustedes sencillamente al introducir el anillo o toro. Esta superficie es en apariencia de las más simples de imaginar, pero si la elaboramos para poder referirnos a ella y a condición de considerarla como lo que es una superficie, han podido ustedes constatar que allí se diversifica extrañamente la función del agujero. Les haré observar una vez más cómo hay que entenderlo. Se trata de saber cómo puede llenarse un agujero y acabar colmándose. Esto es representable como el estrechamiento de un círculo. Si bien cualquier círculo dibujado sobre el plano puede estrecharse hasta no ser sino un punto límite evanescente y desaparecer, no es esto lo que ocurre en la superficie del toro. Sobre ella hay círculos con los cuales podríamos operar de este modo, pero basta con que dibujemos de otra forma nuestro círculo para que no pueda reducirse a cero. Hay estructuras que no conllevan el colmamiento del agujero. Si dibujo es para no expresarme de otro modo. La esencia del cross-cap, tal como se lo mostré a ustedes el año pasado, es que nos proporciona los dos tipos distintos de círculo. Nunca hay un círculo con reducción puntiforme. Cualquiera que sea el corte que dibujen ustedes en su superficie. Ya sea que la dibujemos de una forma homóloga al corte que sobre el toro participa de los dos tipos de círculo, o bien pasando por el punto Y privilegiado que les mostré el año pasado.
En el cross-cap siempre tendrán algo que aparentemente podrá reducirse a la superficie mínima, no sin que quede al final, con independencia de la variedad del corte, algo que se simboliza no como una reducción concéntrica, sino bajo una forma irreductible, esta o aquella, que son la misma, la llamada 8 interior, que no podemos no diferenciar de la puntificación concéntrica. Por eso el cross cap fue para nosotros una vía distinta para abordar la posibilidad de un tipo irreductible de falta. La falta es radical en la constitución misma de la subjetividad, tal como se nos manifiesta por la vía de la experiencia analítica. Me gustaría enunciarlo con esta fórmula. En cuanto eso se sabe, en cuanto algo accede al saber, hay algo perdido. Y la forma más segura de abordar eso perdido es concebirlo como un pedazo de cuerpo. He aquí de un modo general y opaco y en su carácter irreductible, la verdad que nos da la experiencia analítica y que ésta introduce en consecuencia en toda reflexión posible sobre cualquier forma concebible de nuestra condición. Este punto, hay que decirlo, es lo bastante insoportable como para que sin cesar tratemos de evitarlo. El hecho tiene, sin duda, dos caras, a saber que en el esfuerzo mismo de evitarlo, no hacemos sino trazar aún más su contorno, y que a medida que nos acerquemos a él, siempre tenemos la tentación de olvidarlo, en función de la propia estructura que representa esa falta. De ello se deriva otra verdad, que todo el tormento de nuestra experiencia resulta de lo siguiente: que la relación con el otro, donde se sitúa toda posibilidad de simbolización y de lugar de el discurso, va a dar con un vicio de estructura. El paso más que hay que dar es concebir que en este punto tocamos aquello que hace propiamente posible la relación con el otro, o sea, con aquello de donde surge que haya significante.
Este punto de donde surge que haya significante es el que, en cierto sentido, no puede ser significado. Es lo que llamo el punto falta de significante. Hace poco escuché a alguien que no me entiende nada mal preguntarme si de este modo no me estoy refiriendo sencillamente a lo que, en cierto modo, la materia imaginaria de todo significante, la forma de la palabra o la del carácter chino, si ustedes quieren, o sea, lo que hay de irreductible en el hecho de que el significante tenga un soporte intuitivo, como los otros, como todo el resto. Pues bien, precisamente no. Por supuesto, es lo que se nos ofrece, es la tentación, pero en lo concerniente a esta falta, no se trata de eso. Para que les resulte patente, me referiré a definiciones que ya les he dado y que tienen que servir. Les he dicho que no falta nada que no sea del orden simbólico. Pero la privación, por su parte, es algo real. Eso de lo que aquí hablamos, por ejemplo, es algo real. Aquello a cuyo alrededor gira mi discurso cuando trato de representificar ante ustedes ese punto decisivo que, sin embargo, siempre olvidamos. No solo en nuestra teoría, sino en nuestra práctica de la experiencia analítica. Es una privación que se manifiesta tanto en la teoría como en la práctica. Esta privación es real. En cuanto tal, puede ser reducida, pero basta para suprimirla con aprenderla científicamente, si es que conseguimos hacer tal cosa. Es perfectamente concebible y nos basta con trabajar la literatura analítica para ver lo que ocurre. Enseguida les daré una muestra. He tomado el primer número que ha caído en mis manos del International Journal y prácticamente en todas partes encontramos los problemas en cuestión, ya sea que se hable de la ansiedad, del acting out o de R mayúscula. No soy el único que usa letras. The total response, la respuesta total del analista en la situación analítica. La autora del artículo que lleva
este título es alguien con quien volvemos a encontrarnos, puesto que en el segundo año de mi seminario ya hablé de la llamada Margaret Little. Encontraremos muy centrado en su artículo el problema de saber dónde se sitúa la privación. Porque manifiestamente esta se desliza a medida que la autora trata de acercarse más al problema que le plantea cierto tipo de pacientes. Pero no es la reducción de la privación, su simbolización, su articulación, lo que va a suprimir la falta. Esto es algo que de entrada es preciso meterse en la cabeza. Aunque sea solo para comprender lo que significa este modo de aparición de la falta en la experiencia analítica que se llama castración. La privación es algo real, mientras que la falta, por su parte, es simbólica. Está claro que una mujer no tiene pene, pero si no simbolizan ustedes el pene como elemento esencial que se ha de tener o no, ella no sabrá nada de esta privación. La castración, les dije, es simbólica. Es decir, se relaciona con cierto fenómeno de falta. Surge durante el análisis en la medida en que la relación con el otro, que por otra parte no ha esperado el análisis para constituirse, es aquí fundamental en esta simbolización, o sea, en la relación con el otro, en la medida en que el sujeto tiene que constituirse en el discurso analítico. Una de las formas posibles de la aparición de la falta es el sí negativo, el soporte imaginario de la castración. Pero esta no es más que una de las traducciones posibles de la falta original, del vicio de estructura inscrito en el ser, en el mundo del sujeto de quien nos ocupamos. En estas condiciones no es normal preguntarse por qué la experiencia analítica podría
ser llevada hasta ese punto y no más allá, el término que Freud nos da como último, el complejo de castración en el hombre y el penisne en la mujer, puede ser cuestionado. No necesariamente es el último. Por esta razón, ciertamente es un camino de abordaje esencial de nuestra experiencia concebir en su estructura original la función de la falta. Y es preciso volver ahí muchas veces para no dejarla escapar. Así pues, otra fábula. El insecto que se pasea por la superficie de la banda de Moebius sí tiene la representación de lo que es una superficie. Puede creer en todo momento que hay una cara que no ha explorado, aquella que siempre se encuentra en el reverso de la cara por la que se pasea. Puede creer en dicho reverso mientras que no lo hay, como ustedes saben. Él, sin saberlo, explora la única cara que hay. Y sin embargo, a cada instante hay ciertamente un reverso. Lo que le falta para advertir que ha pasado al reverso es la pequeña pieza que un día materialicé, construí para ponérsela a ustedes en la mano, la que les dibuja esta forma de cortar el cross cap, esta pequeña pieza faltante. Es una especie de cortocircuito que lo llevaría por el camino más corto al reverso del punto donde no se encontraba un instante antes. Esta pequeña pieza faltante es, en este caso, el A minúscula. Queda resuelto el asunto describiéndola de esta forma paradigmática? En absoluto, porque es el hecho de que falta lo que constituye toda la realidad del mundo por donde se pasea el insecto. El pequeño 8 interior es ciertamente irreductible. Dicho de otra manera, es una falta que el símbolo no suple. No es una ausencia que el símbolo pueda remediar. Tampoco es una anulación ni una denegación. Anulación y denegación son formas constituidas de lo que el símbolo permite introducir en lo real, a saber, la ausencia. Anular y denegar es tratar de deshacer lo que en el significante nos aparta del origen y del vicio
de estructura original. Es decir, tratar de alcanzar en el significante su función de signo, aquello por lo que se esfuerza, se extenúa el obsesivo. Anulación y denegación apuntan, pues, a este punto de falta, pero no por ello lo atrapan. Puesto que, como lo explica Freud, se limitan a redoblar la función del significante aplicándola a ella misma. Ahora bien, cuanto más digo que eso no está ahí, más lo está. La mancha de sangre, ya sea aquella con la que se extenúa Lady Macbeth o la que designa Lautréamont con el término intelectual, es imposible de borrar. Pues la naturaleza del significante es precisamente la de esforzarse por borrar una huella. Y cuando más se intenta borrarla, para volver a encontrar la huella, más insiste la huella como significante. Así, en lo concerniente a la relación con aquello bajo lo cual se manifiesta el A minúscula en cuanto causa del deseo, siempre nos enfrentamos a una problemática ambigua. En efecto, cuando lo inscribimos en nuestro esquema, que siempre debe renovarse, hay dos modalidades con las que puede aparecer el A minúscula en la relación con el otro. Si podemos reunirlas, es precisamente por la función de la angustia. Pues la angustia se produzca donde se produzca, es la señal de esto. Al menos en la medida en que no hay otra forma de interpretar lo que se nos dice en la literatura analítica. A propósito de la angustia, el discurso analítico se divide y presenta dos caras. Observen hasta qué punto resulta extraño ponerlas una junto a otra. Por una parte, refieren la angustia a lo real y nos dicen que es la defensa principal, la más radical, la respuesta al peligro más original, al insuperable Hilflosigkeit, el desvalimiento absoluto en el momento de entrar al mundo. Por otra parte, sostienen que luego es retomada por el yo como señal de peligros infinitamente más leves, a propósito de los cuales el discurso analítico a menudo carga las tintas evocando lo que llama las amenazas
del hecho y del haz. Jones, en este punto, demuestra un tacto y una mesura que les falta a nuestros colegas. Y habla simplemente en algún lugar de un buried desire, un deseo enterrado para preguntarse, después de todo, tan peligroso es el retorno de un deseo enterrado. Está justificado poner en juego una señal tan fundamental como sería la angustia si nos vemos obligados para explicarla a recurrir al peligro vital más absoluto. Volvemos a encontrar la misma paradoja un poco más adelante. Pues no hay discurso analítico que, tras haber hecho de la angustia el cuerpo último de toda defensa, no nos hable de defensa contra la angustia. Así, este instrumento tan útil para advertirnos del peligro, resulta que es de él de lo que deberíamos defendernos. Y resulta que mediante esta defensa contra la angustia se explican toda clase de reacciones, de construcciones, de formaciones en el campo de la psicopatología. ¿No hay ahí alguna paradoja que exige formular las cosas de otro modo? O sea, que la defensa no es contra la angustia, sino contra aquello cuya señal es la angustia. De lo que se trata en realidad no es de defensa contra la angustia, es de cierta falta con la salvedad de que sabemos que hay de esta falta estructuras diferentes y definibles en cuanto tales. La falta del borde simple, la de la relación con la imagen narcisista, no es la misma que la del borde redoblado, relacionado con el corte que se lleva más lejos en el cross-cap y que concierne al A minúscula en cuanto tal, en la medida que es con este que debemos vérnosla en cierto nivel del manejo de la transferencia. Aquí se verá, me parece, mejor que en ninguna otra parte, que la falta del manejo no es el manejo de la falta. Cada vez que un discurso llega lo bastante lejos
en lo referente a la relación que nosotros tenemos como otro, con quien tenemos en análisis, se plantea la cuestión de lo que debe ser nuestra relación con este A minúscula. Conviene situarlo. Y siempre van a encontrarse con él. También, en este caso, hay una ansia manifiesta entre dos caras del discurso analítico. Por un lado, nos hablan de la experiencia analítica como de un cuestionamiento profundo y permanente que remitirá siempre al sujeto a algo distinto respecto a lo que él nos manifiesta, sea de la naturaleza que sea. Como me decía no hace mucho una de mis pacientes, si estuviera segura de que es únicamente transferencia, la función del no es más que en no, es más que transferencia. Es el reverso de su función. En no hay más que hacer así. Esta forma del verbo se conjuga, pero no como ustedes creen, como no más que tenía, forma que vemos surgir en un discurso espontáneo. Por otro lado, de lo que nos hablan es de la carga, el fardo que lleva el héroe analista, que consistiría en tener que interiorizar este A minúscula, incluirlo en él como objeto bueno o malo, pero en todo caso como objeto interno. Y de ahí surgiría toda la creatividad mediante la cual debe restaurar el acceso del sujeto al mundo. Las dos cosas son ciertas, aunque no las ponen la una junto a la otra. Pero al no hacerlo, las confunden. Y al confundirlas, no se dice nada claro en lo concerniente al manejo de la relación transferencial, la que gira en torno al A minúscula. Pero esto es lo que explica suficientemente la observación que les he hecho sobre lo que distingue en la clínica la posición del sujeto respecto a A minúscula y la constitución misma de su deseo. Para decir las cosas sumariamente, si se trata del perverso o del psicótico,
la relación del fantasma dólar deseo de A minúscula. Se instituye de tal manera que A minúscula está situado en I. En este caso, para manejar la relación transferencial. En efecto, tenemos que incluir en nosotros el A minúscula en cuestión. A la manera de un cuerpo extraño, de una incorporación en la que nosotros somos el paciente, ya que el objeto, en tanto causa de su falta, le es absolutamente ajeno al sujeto que nos habla. En el caso de la neurosis, la posición es diferente en la medida en que algo de su fantasma aparece en la imagen I'. En X minúscula surge algo que es un A minúscula y que solo lo parece, ya que el A minúscula no es especularizable y no puede aparecer aquí, por así decir, en persona. Es solo un sustituto. Solo esto motiva el profundo cuestionamiento de toda autenticidad en el análisis clásico de la transferencia. Pero ello no significa que ahí esté la causa de la transferencia. Siempre tenemos que vérnoslas con este A minúscula que no está, por su parte, en escena, pero que no hace otra cosa más que pedir a cada instante subir a ella para introducir su discurso en aquel que sigue sosteniéndose en la escena, aunque solo sea para introducir el desorden. Un jaleo diciendo basta de tragedia o igualmente basta de comedia, aunque de este modo es un poco mejor. ¿Por qué se mete ese Ajax, o como suele decirse, se hace mala sangre, cuando después de todo no hizo otra cosa más que exterminar ovejas? Es tanto mejor y ciertamente menos grave que si hubiera exterminado a todos los griegos. Como no ha exterminado a todos los griegos, hay menos motivos para la deshonra. Y si se entrega a esa manifestación ridícula, todo el mundo sabe que es porque Minerva lo ha hechizado. En suma, no hay drama.
la comedia es menos fácil de exorcizar. Como todo el mundo sabe, es más alegre. Y aún después del exorcismo, lo que ocurre en escena puede perfectamente continuar. Se vuelve a empezar con la canción de los pies de Macho Cabrío, con la verdadera historia que está en juego desde el comienzo, en el origen del deseo. Por eso, en verdad, el propio nombre de la tragedia hace referencia al macho cabrío y al sátiro, cuyo lugar estaba reservado, por otra parte, al final de una trilogía. El macho cabrío que salta por el escenario es el acting out. El acting out del que hablo es el movimiento inverso de aquello a lo que aspira el teatro moderno, a saber, que los actores bajen al patio de butacas. Es que los espectadores suban a escena y digan lo que tienen que decir. He aquí por qué. Por así decir, convoco ahora a Margaret Little, elegida entre otros, tal como les dije, al modo en que uno puede vendarse los ojos e introducir un cuchillo entre las páginas de un libro para practicar la adivinación. Margaret Little, en su artículo sobre la respuesta total del analista a las necesidades de su paciente de mayo-agosto de 1957, parte 3-4 del volumen 38, prosigue el discurso en el que me detuve en cierto momento de mi seminario, cuando este artículo todavía no había aparecido. Quienes se encontraban allí recuerdan las observaciones que había hecho a propósito de cierto discurso angustiado en ella y de sus tentativas de dominar esa angustia hablando de contratransferencia. No me detuve en la primera apariencia del problema, o sea, los efectos de una interpretación inexacta. Un día, un analista recibe a uno de sus pacientes que acaba de hacer un broadcast, una emisión de radio sobre un tema que interesa al propio analista. Vemos más o menos en qué medio pudo ocurrir esto. Le dice: habló usted muy bien ayer. Lo veo muy deprimido hoy. Seguramente
por el temor de haberme ofendido por haber pisado mi terreno. Tuvieron que pasar 2 años para que el sujeto se percatara, a propósito de un nuevo aniversario, de que la razón de su tristeza se debía a que el broadcast había reavivado el sentimiento de duelo que tenía por la muerte muy reciente de su madre, quien, dice él, no había podido asistir al éxito que representaba para su hijo verse promovido de esta forma a una posición momentánea de estrella. A Margaret Little, que tomó a este paciente tras ese análisis anterior, le impresionó que el analista, en su interpretación, se hubiera limitado a interpretar lo que ocurría en su propio inconsciente, el del analista. O sea, que efectivamente estaba muy pesaroso por el éxito de su paciente. De lo que se trata, sin embargo, es de algo muy distinto, a saber, que no basta con hablar de duelo, ni siquiera de la repetición del duelo en la que estaba entonces el sujeto, el que 2 años más tarde hacía por su analista, sino de percatarse de lo que está en juego en la función del propio duelo. Y por lo tanto, al mismo tiempo, de llevar un poco más lejos lo que Freud dice del duelo como identificación con el objeto perdido. ¿No es esta una definición suficiente del duelo? Solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decirnos, yo era su falta. Estamos de duelo por personas a quienes hemos tratado bien o mal, y respecto a quienes no sabíamos que cumplíamos la función de estar en el lugar de su falta. Lo que damos en el amor es esencialmente lo que no tenemos. Y cuando lo que no tenemos nos vuelve, hay, sin duda, regresión y al mismo tiempo revelación de aquello en lo que faltamos a la persona para representar dicha falta. Pero aquí, debido al carácter irreductible del desconocimiento acerca de la falta, tal desconocimiento simplemente se invierte. O sea, que la función que desempeñábamos de ser su falta, ahora creemos poder traducirla como que hemos estado
en falta con esa persona, cuando precisamente por eso le éramos preciosos e indispensables. He aquí lo que les pediría que situaran, si quieren dedicarse a ello, en el nuevo artículo de Margaret Little, que constituye una fase ulterior de su reflexión considerablemente profundizada, no mejorada, porque mejorada no lo está. La autora no adelanta ninguna definición de la contratransferencia, cuestión siempre tan problemática y hasta cierto punto podemos estarle agradecidos, porque si lo hubiera hecho, hubiera estado matemáticamente en el error. Solo quiere considerar la respuesta total del analista, o sea, todo, tanto el hecho de que está ahí en cuanto analista, como cosas de su propio inconsciente que se le pueden escapar, además de el hecho de que, como todo ser viviente, experimenta sentimientos durante el análisis y que, al fin y al cabo, no lo dice así, pero de eso se trata, al ser el otro, se encuentra en una posición de entera responsabilidad. Es pues con este inmenso total de su posición de analista como pretende exponernos honestamente lo que ella concibe como la respuesta del analista. De ello resulta que llega a tomar posiciones completamente contrarias, lo cual no significa que sean falsas a las formulaciones clásicas. Lejos de permanecer fuera del juego, es preciso que el analista se suponga al principio, metido en él hasta el cuello, se considere efectivamente responsable y, por ejemplo, no se niegue a testimoniar si en relación a lo ocurrido en el análisis es llamado ante un tribunal de justicia para responder de su sujeto. No digo que esta no sea una actitud sostenible. Digo que situar en el interior de esta perspectiva la función del analista es de una originalidad que se presta a problemas. El analista puede, en alguna ocasión, verse conminado a justificar todos sus sentimientos, no solo en el propio tribunal del analista, algo que todo el mundo admitirá, sino incluso ante el sujeto. El peso de todos los sentimientos que puede experimentar el analista respecto de determinado sujeto comprometido con él en la empresa analítica puede ser no solo invocado, sino promovido en algo
que no será una interpretación, sino una confesión. Ello implica entrar en una vía cuya primera introducción en el análisis por parte de Ferenczi fue objeto de la más extrema reserva entre los analistas clásicos. Nuestra autora divide en tres a los pacientes de quienes se ocupa, como parece admitir que se ocupa del más amplio abanico de casos. Tenemos, por un lado, la psicosis. En este caso, se ve obligada a admitir, desligarse de una parte de sus responsabilidades mediante otros soportes, aunque solo fuese algunas veces para la necesaria hospitalización. En las neurosis nos dice que la mayor parte de las responsabilidades de las que también nos desligamos es para ponerlas sobre las espaldas del sujeto. Prueba de lucidez notable. Entre esta y la anterior, define una tercera clase, la de las neurosis de carácter o personalidad reactiva, lo que Alexander describe como neurotic characters. En suma, es todo aquello a cuyo alrededor se elaboran tentativas clasificatorias bien problemáticas, cuando en realidad no se trata de una clase de sujetos, sino de una zona donde prevalece lo que yo defino aquí como acting out. De eso se trata, en efecto, en el caso que ella nos desarrolla. Es el caso de un sujeto femenino que ha acudido a la analista porque lleva a cabo actos que han sido clasificados en el cuadro de cleptomanía. Durante un año no hace la menor alusión a esos robos. A lo largo de una parte prolongada del análisis se ve sometida al fuego intenso de las interpretaciones actuales de transferencia más repetidas en el sentido que actualmente se considera. De acuerdo con la vía adoptada, se considera, en efecto, que a partir de cierto momento la transferencia debe ser drenada, enjugada sin cesar a lo largo de todo el análisis. Ninguna de esas interpretaciones que elabora, por sutiles y variadas que sean, roza ni por un instante la defensa de su sujeto. Si alguien tiene la bondad de hacerme el favor, en una fecha que fijaremos, de entrar en la exposición detallada de este caso, cosa que yo no puedo hacer porque tengo otras que decirles, verán ponerse de manifiesto la pertinencia de las observaciones que les estoy haciendo.
el análisis solo empieza a moverse, nos dice ella, a partir del momento en que un día su paciente llega con la cara tumefacta por el llanto que le ha provocado la muerte. En un país que había abandonado mucho tiempo atrás con sus padres, a saber, la Alemania de entonces, la Alemania nazi, de una persona que solo se distinguía de entre quienes habían velado por su infancia, por ser una amiga de sus padres, pero una amiga con quien había tenido relaciones muy distintas de las que había tenido con sus padres. Es un hecho que nunca había hecho un duelo semejante por nadie. Ante esta reacción, este estallido sorprendente, ¿cuál es la reacción de nuestra analista? La de interpretar como siempre hace. También, en este caso, varían sus interpretaciones para ver cuál funciona. Interpretaciones clásicas, a saber, que este duelo es una necesidad de venganza contra el objeto a que este duelo se dirige, quizás a la analista, como una forma de traerle a ella. La analista, todos los reproches que tiene para hacerle a través de la pantalla de la persona por quien está haciendo el duelo. Nada funciona. Alguna cosita empieza a desencadenarse cuando la analista le confiesa al sujeto que ya no entiende nada y que verla así le da pena. Y entonces nuestra analista deduce qué es lo positivo, lo real, lo vivo de un sentimiento, lo que ha devuelto al análisis su movimiento. La autora elige el estilo y el orden de su desarrollo para que podamos decir que lo que afecta al sujeto y le permite transferir, propiamente hablando, a la relación con la analista, la reacción que estaba en juego en ese duelo es que se pone de manifiesto lo siguiente. Había una persona para quien ella podía hacer una falta. La intervención le había hecho percibir a la paciente que había en la analista lo que se llama angustia. Aquí nos encontramos en el límite de algo que designa en el análisis el lugar de la falta. Esta inserción, este injerto, esta acodadura abre una dimensión que permite a este sujeto femenino captarse como una falta, mientras que no podía hacerlo en absoluto en toda su relación con los padres. Si la interpretación, en caso
de que pueda llamarse así, lo que se nos describe en la observación, da en el blanco, no es como sentimiento positivo. Aunque es cierto que el sujeto abre los brazos y suelta que esta interpretación ha dado en el blanco. Es porque introduce por una vía involuntaria lo que está en juego y debe estarlo siempre en el análisis, sea cual sea el punto en que se encuentre, aunque sea en su término, a saber, la función del corte. Lo que nos permitirá advertirlo son los virajes que vendrán a continuación y que serán decisivos para el análisis. Hay dos momentos. El primer momento, la analista, armándose de valor en nombre de la ideología, de la vida, de lo real, de todo lo que ustedes quieran, hace de todas formas la intervención más singular respecto de esta perspectiva que llamaré sentimental. Un buen día, cuando el sujeto le insiste con todas sus historias de dinero con su madre, la analista le habla en estos términos. Escuche, termine con eso, porque literalmente no puedo seguir escuchando, hace que me duerma. No se lo doy como un modelo de técnica. Les pido que lean una observación y que sigan los problemas que se le plantean a una analista tan experimentada como llena de ardiente autenticidad. La segunda vez se trata de ligeras modificaciones que han tenido lugar en el consultorio de la analista, en lo que ella llama su decoración. De acuerdo con lo que es la media de la decoración entre nuestros colegas, debe de ser bello. Nuestra Margaret Little ya está aburrida de las observaciones de sus pacientes. Está bien, está mal. Este marrón es asqueroso, este verde es admirable. Y resulta que nuestra paciente insiste al final de la jornada y además en términos todavía un poco más agresivos que los demás. La analista le dice textualmente: oiga, me da exactamente igual lo que usted pueda pensar al respecto. Como la primera vez, la paciente se queda perpleja, pasmada, tras lo cual sale de su silencio con gritos de entusiasmo. Lo que acaba de hacer usted es formidable, etc. Les ahorro los progresos de este análisis. Lo que quisiera designar aquí, simplemente a propósito de un caso seleccionado en una parte del campo
particularmente favorable a esta problemática es que el factor decisivo del progreso de la cura está relacionado con la introducción de la función del corte. La primera interpretación consistió en decirle: me produce usted un efecto soporífero, me adormece. La segunda vez, literalmente, la pone en su sitio. Piense lo que le plazca de la decoración de mi consultorio, me importa un bledo. Y es entonces cuando algo decisivo se moviliza en la relación transferencial que aquí está en juego. Esto permite señalar que uno de sus problemas era que ella nunca había podido hacer el menor esbozo de sentimiento de duelo por un padre a quien admiraba. Pero las historias que se relatan nos muestran, sobre todo, que no podía representar de ningún modo algo que se hubiera podido, desde el punto de vista que fuese, faltarle a su padre. Escena bien significativa: durante un paseo con su padre, ella lleva un bastoncito de madera, bien simbólico del pene, y la propia enferma lo subraya. De forma, al parecer, bastante inocente, el padre le tira el palito al agua, sin el menor comentario. Esta historia no es como en Los domingos de Billy Diabré. En cuanto a la madre, cuya incidencia es la más cercana en el determinismo de los robos, nunca pudo hacer de esta hija nada más que una prolongación de ella misma, un mueble, incluso un instrumento, a veces instrumento de amenaza y de chantaje, pero en ningún caso algo que hubiera podido tener una relación causal respecto a su propio deseo. Es ciertamente para indicar que su deseo, por supuesto, ella no sabe cuál, podría ser tomado en consideración. Que cada vez que la madre se acerca, cuando entra en el campo de inducción, donde puede tener algún efecto, el sujeto se entrega muy regularmente a un robo, que, como todos los robos de cleptómano, quiere decir simplemente: les muestro un objeto que he quitado por la fuerza o mediante astucias, porque en algún lugar hay otro objeto, el mío, el A, que merecería ser considerado, que lo dejen por un instante aislarse. Esta función del aislamiento, del estar solo, es de algún modo un pobre correlato de la función de la angustia. La vida, dice en algún lugar alguien que no es analista, Etienne Gilson, la existencia es un poder.
ininterrumpido de activas separaciones. Me parece que luego del discurso de hoy, no confundirán ustedes esta observación con la que se hace habitualmente sobre las frustraciones. Se trata de otra cosa. Se trata del límite donde se instaura el lugar de la falta. Nuestro discurso continuará con una reflexión continua y variada sobre las formas diversas, metonímicas, en las que aparecen en la clínica los puntos focales de esta falta. Pero no podemos dejar de cuestionar también los fines del análisis. Las posiciones tomadas a este respecto son tan instructivas, cargadas de enseñanzas, que quisiera, en el punto en que nos encontramos, que se retome el artículo de un tal Sass sobre las metas del tratamiento analítico. On the Theory of Psychoanalytic Treatment, donde se plantea que las metas del análisis están dadas en su regla y que al mismo tiempo el fin último de todo análisis, didáctico o no, solo puede definirse mediante la iniciación del paciente en un punto de vista científico sobre sus propios movimientos. Es esta una posición extrema, sin duda muy singular y especializada. No digo, ¿es esta una definición que podamos aceptar? Digo, ¿qué es lo que puede enseñarnos esta definición? Ya han oído ustedes lo suficiente aquí para saber que si hay algo que he cuestionado muchas veces, es ciertamente el punto de vista científico, en tanto que su objetivo es siempre considerar la falta como colmable, en el extremo opuesto de la problemática de una experiencia que incluye el hecho de tener en cuenta la falta en cuanto tal. De todos modos, resulta útil situar este punto de vista, sobre todo si se lo pone en relación con el artículo más antiguo de otra analista, Barbara Lau, sobre lo que ella llama los Entschädigungen, las compensaciones de la posición del analista. Verán ustedes cómo allí se presenta una concepción del analista completamente opuesta a la del artista. De lo que se trata en el análisis, nos dice, es de algo del todo comparable. No es esta una analista menos notable por la firmeza de sus concepciones, a la sublimación que preside
la creación artística. El artículo está en alemán en la International Zeitschrift del 20º año. Aunque es difícil de encontrar, lo tengo a disposición de quien tenga la bondad de encargarse de él. El 20 de febrero, día de mi regreso, puesto que voy a ausentarme, 2 personas que están aquí y a quienes acabo de interrogar podrían ocuparse de los 3 artículos de los que acabo de hablar, repartiéndose los papeles como les parezca, añadiéndose quizás un tercero para el tercer artículo. Podrían comprometerse a no dejar demasiado tiempo vacía esta tribuna y a retomarla por mí si no me encuentro aquí o conmigo entre la asistencia si vuelvo. Creo haber obtenido de ellos, se trata respectivamente de Granov y de Perrier, su consentimiento. Les doy cita, pues, para escucharlos el 20 de febrero. O sea, exactamente dentro de 3 semanas. Este seminario se llevó a cabo el 30 de enero de 1963.